pero podría ser la 3. La 3 que hay muy poquito en el tejido normal y mucho en el tumoral. Sería interesante saber en el tumor qué está pasando, qué proteína es esa que tiene que ver con la formación del tumor, o dio lugar a la formación del tumor, o es una especie de rebote, simplemente en el tumor se formó esa proteína como una cosa colateral, no es el causante del tumor, sino es un resultante del tumor en todo caso. ¿Cómo sabemos qué proteína es esta? Bueno, pongan mucha atención. Aquí lo que se puede hacer es, para saber de qué proteína se trata, pues vamos a tomar, esto se acuerdan que es un gel bidimensional, ¿verdad? Es un gel de acrilamida, finalmente, el último gel. Vamos a tomar con un sacabocado esta bolita que tiene la proteína número 3. Un sacabocado es algo así como un popote de metal que podemos agujerear ahí y sacar el trocito de gel, un circulito de gel. Ahí va la proteína 3. ¿Y cómo sabemos qué proteína es esta? Bueno, podemos tener alguna idea. Por ejemplo, ahora que se conoce todo el genoma humano, pues se conoce todo el perfil de proteínas, suponiendo que esto sea de ser humano, si esto es un ser humano, se conoce todo el perfil de proteínas que se sintetizan en un ser humano. Cuando digo todo el perfil, es porque hay unos cuantos genes en el ser humano, unos 25,000 genes aproximadamente. Sin embargo, aunque hay 25,000 genes, hay muchísimas más proteínas, porque los genes codifican proteínas, pero las proteínas, una vez que son hechas, sufren muchas modificaciones. Y entre tantas modificaciones, la cantidad de proteínas que hay en un tejido humano, en un organismo humano, no son 25,000, son muchísimas, muchísimas más, son cientos de miles. Pero el punto es, podemos tener cierta idea de qué proteína es por dos cosas. ¿Qué datos conocemos de esa proteína? El pH. El pH no. Su punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico y el peso El, molecular. el punto isoeléctrico y el peso molecular. El pH no es una propiedad de las proteínas, ¿verdad? Sino el punto isoeléctrico y el peso molecular. Entonces, si buscamos en un banco de información que tenga todas las proteínas humanas, algunas que tengan este punto isoeléctrico de alrededor de, ¿qué les gusta? Vamos a poner 5,5. Esto, píxel por píxel se puede saber aquí. Con toda precisión se puede saber exactamente a qué pH corresponde. Yo no lo sé porque esta rayita no tiene escala bien, pero digamos que fuera como un 4,5, algo así. Y el peso molecular como unos 60,000 daltones aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, si se va al banco de datos, se puede presumir que esta proteína sea la proteína fulanita de tal, ¿no? Pero ¿cómo saber de qué proteína se trata? Y no solo esta, sino la 1, que también cambió de concentración, o la 11, que se redujo en concentración, etcétera. Pues lo que vamos a hacer es tomar un sacabocados, les decía, un como popotito metálico, sacamos el trozo, el circulito del gel, y lo vamos a someter a un tratamiento. Lo vamos a digerir, como dice aquí, con una enzima que se llama tripsina. Al ratito vamos a revisar qué es lo que hace la tripsina. La tripsina, como esta es una proteína, la tripsina lo que va a hacer es cortar esa proteína en pedacitos. ¿Cómo se llaman los pedacitos de las proteínas? Residuos. No, Aminoácidos. no, Aminoácidos. no. Péptidos. Péptidos, péptidos. Los trocitos de las proteínas se llaman péptidos, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos esta proteína y la cortamos con una enzima que genera trocitos, que genera fragmentos discretos, o sea, del mismo tamaño todo el tiempo, es decir, no que todos sean iguales, sino que siempre es reproducible el patrón, esta proteína se va a cortar con la tripsina y va a dar cierto número de péptidos. Vamos a ver qué hacemos con eso, con esos péptidos ahora. Entonces, aquí está el experimento más o menos completo. Por supuesto, hay muchas cosas que no voy a explicar porque son de técnicas que no vamos a revisar aquí, pero ¿cómo empezamos el experimento? Pues con una primera electroforesis. ¿Qué electroforesis es esta? ¿Cómo se llama? Bidimensional. ¿Lo acabamos de ver? Bidimensional. ¿Qué? Bidimensional. No. Primera electroforesis. ¿Qué electroforesis es esta? De isoelectroenfoque. Exacto. Hicimos primero un isoelectroenfoque, primera dimensión. Ya que hicimos el isoelectroenfoque, se supone que usamos esas tiritas de pH que tienen valores de pH distintos a lo largo de la tira. Ponemos la tirita en un gel de acrilamida
y ahora vamos a separar por peso molecular. Separamos por carga, luego por peso molecular, y tenemos el perfil de proteínas, o el, ¿cómo se llama esto? El proteoma de un tejido, ¿de acuerdo? Ahora escogemos una de las bolitas, con el sacabocados recuperamos la bolita, está en cantidades pequeñísimas, no se preocupen. La digerimos con esta enzima que se llama tripsina, y nos va a generar pedacitos. De los pedacitos que genera, vamos a escoger uno de ellos, un trocito, un péptido, y lo vamos a someter a espectrometría de masas. En la espectrometría de masas, ese pedacito de proteína, pongámosle, ¿qué les gusta? De 8 o 10 aminoácidos. Ese pedacito de proteína que escogimos, uno de ellos, lo vamos a tratar a bombardear con iones, espectrometría de masas, se va a fragmentar y al mismo tiempo que se fragmenta, los pedazos de ese péptido se cargan y se puede medir por la relación de la carga y la masa de los trocitos que se generan aquí. Se pueden obtener picos y esos picos, a los que saben de espectrometría de masas, que es algo que no vamos a tocar aquí, les van a decir el peso molecular preciso de los picos. El peso molecular de los distintos picos se infiere la secuencia de ¿qué? De ese péptido. ¿Se acuerdan? No se les olvide. Tomamos de aquí una proteína, que es una molécula grande, muy compleja. La vamos a tratar con una enzima que la hace pedacitos y vamos a purificar uno de esos pedacitos nada más. De, por ejemplo, 10 aminoácidos. Ese fragmentito, ese péptido de 10 aminoácidos, lo vamos a fragmentar en espectrometría de masas, lo vamos a ionizar y por técnicas complejas se puede determinar que los picos que genere, los trozos que genere ese decapéptido del que les hablaba, por el peso molecular que tiene, la relación carga-masa, vamos a saber la secuencia de aminoácidos. Pero entonces, ¿qué secuencia de aminoácidos tenemos? ¿Qué es lo que realmente secuenciamos? Los péptidos. El péptido de 10 aminoácidos. Y si tenemos un péptido de 10 aminoácidos, ¿podemos saber de qué proteína viene? Pues fíjense que sí. Solamente con esa secuencia de 8, pueden ser 8 aminoácidos, 10, probablemente hasta 6 aminoácidos. Con eso podemos saber de qué proteína se trata. ¿Por qué? Porque conocemos la secuencia de ese péptido de 8 aminoácidos. Vamos a inventarla. Y en la memoria, ni siquiera vamos a recordarla, ¿no? Seril, treonil, alanil, valil, triptofanil, treonil, alanina. Ese es el péptido que secuenciamos. Pues si pongo esa secuencia que les dije que ya se me olvidó ahorita, no se preocupen. Si la meto en un banco de información, en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, si meto esa secuencia y le pregunto a la base de datos de las proteínas humanas, oye, ¿este péptido se encuentra en qué proteína? Pues ese péptido de 10 aminoácidos me va a decir inmediatamente el aparato, lo más probable es que me diga a qué proteína corresponde. ¿Por qué? Porque una secuencia de 10 aminoácidos, una secuencia precisa de 10 aminoácidos, es casi imposible encontrarla por casualidad. Vean la probabilidad con la que esto ocurre. 10 aminoácidos, que es el péptido que estamos secuenciando, la probabilidad de que tengamos una secuencia similar, idéntica a esa, sería 20. ¿Cuántos aminoácidos hay en las proteínas? Al menos más de 50. No. ¿Cuántos aminoácidos? Perdón, la pregunta es, ¿cuántos aminoácidos distintos puede tener una proteína? 20. 20. Entonces, una proteína puede tener 20 aminoácidos. Entonces, la probabilidad de encontrar un péptido de 10 aminoácidos con una secuencia precisa sería 20, que son los 20 aminoácidos de las proteínas, elevado a la 10. ¿Alguien tiene una calculadora? Sí. Si no, yo tengo una, pero me van a ganar, creo. A ver, dígame. Gánenme. 1.024 por 10 a la 13. 1.024 por 10 a la 13. O sea que por pura casualidad, esa secuencia de 10 aminoácidos tendría que estar cada 1.24 por 10 a la 13
aminoácidos de una proteína. Todas las proteínas humanas no alcanzan ese tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, por casualidad no es que la vamos a encontrar. Esa secuencia va a estar nada más en una proteína, lo más seguro, porque es exclusiva de esa proteína, porque 10 aminoácidos en un orden muy particular es casi imposible encontrarlos. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, con solamente conocer la secuencia, tomar una proteína, romperla, separar un pequeño péptido, que puede ser a lo mejor hasta de 6 aminoácidos, eleven 20 a la 6 también es una cantidad enorme, ¿no? Entonces, con solamente secuenciar unos cuantos aminoácidos, a través de esta metodología que es cortar a la proteína, separar un peptidito y secuenciarlo, podemos saber exactamente a qué proteína corresponde. Evidentemente tenemos que saber de qué tejido proviene las proteínas que estamos estudiando, ¿no? El proteoma, de qué tejidos. Si es de perro, pues voy a buscar en el genoma de perro qué proteínas hay. Y voy a buscar, en realidad, si yo meto esa secuencia de 10 aminoácidos, compañeros, el banco de proteínas que existe en el NCBI me va a contestar si eso existe en cualquier proteína de cualquier organismo, plantas, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la probabilidad de encontrarla en cualquier organismo va a ser casi nula. Solamente va a estar esa secuencia en exactamente esa proteína. Puede dar la casualidad, a veces hay regiones conservadas en algunas familias de proteínas. En algunas familias de proteínas hay ciertos péptidos que están conservados. Entonces ahí tendríamos el riesgo de que un péptido esté en varias proteínas de una sola familia y que no sea exactamente privativo de una sola proteína. Pero bueno, también cuando se escogen los péptidos, cuando hacemos este procedimiento, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Cuando buscamos, a ver, ¿dónde está este péptido de 7 aminoácidos? Y nos dicen, uy, está en un montón de proteínas, una serie de, por ejemplo, fosfatasas, ¿no? Ese péptido está en un montón de proteínas que son fosfatasas. Bueno, pues escogí un mal péptido, no me va a decir exactamente a cuál corresponde, pero a lo mejor, sí, a lo mejor es un péptido exclusivo. Si no, pues puedo secuenciar otro péptido más, ¿no? De los que obtuve aquí por digestión con tripsina. Ahorita vamos a ver cómo trabaja la tripsina. ¿Está claro esto, compañeros? ¿Está clara la metodología desde donde empieza, cómo continúa y qué nos dice? Sí, profesor. Profe. Sí. ¿Alguna duda? No. Si no es así, pasamos al siguiente tema. Tenemos todavía mucho que ver en proteínas. Ya llevamos un montón de tiempo en proteínas y lo que nos falta. Bueno, entonces, para detallar un poco más, fíjense, se tomó con un sacabocados la proteína, ¿no? Y la proteína, aquí está, se sometió a digestión con una enzima que se llama tripsina. La tripsina generó pedacitos. Se secuenció solo un pedacito, este péptido de 8 aminoácidos. Aquí está inventando, ¿ok? Aquí está un dato preciso para que sea más claro. Lo que platicamos en el aire aquí está mejor fundamentado. Este péptido que es aspartil, alanil, aspartil, seril, fenilalanil, glisil, alanil, serina, ese péptido, ese octapéptido, la probabilidad de encontrarlo por casualidad es 20 a la 8, que es 2.56 por 10 a la 10. Es casi un péptido que no podemos encontrar más que en una proteína muy particular. Podemos saber entonces de qué proteína era. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Es Sí. igual, imagínense. Bueno, voy a poner un ejemplo bien burdo, muy feo, ¿eh? Imagínense que de pronto cae una bomba y había personas ahí, o había una persona por ahí y no saben quién es, porque quedó deshecha. Pero esa persona se había mandado a hacer un tatuaje muy particular que solo él tenía. Y entonces encuentran un pedacito del cuerpo con ese tatuaje. Y se concluye el nombre y apellido de esa persona perfectamente porque se sabe que ese tatuaje es exclusivo de ella. Así pasa con los péptidos. Esta secuencia, por probabilidad, es casi imposible que se repita, más que esté solamente en la proteína de donde la tomamos, de la que estaba en el saco, que sacamos con el sacabocados, ¿de acuerdo? Entonces, los péptidos, ese péptido, su secuencia se sabe hasta que lo pasamos por espectrometría de masas, por un túnel donde se bombardea, se ioniza y se obtienen una serie de derivados cuyos pesos moleculares y carga, la relación carga-masa, nos va a decir justo esto, cuál es la secuencia. ¿Está claro? Así podemos establecer la identidad de las proteínas de un proteoma. Bueno,
Ahora, vamos a hablar de cómo se secuencian las proteínas ya en serio, porque todo esto era como un preámbulo para la secuenciación de proteínas, para determinar la estructura primaria de las proteínas. Vamos a hablar más o menos rápidamente y vamos a hablar de esto más que porque sea tremendamente importante hoy en día, ya casi no se usa. Ya les dije que las proteínas ya casi no se secuencian muy poco y no se secuencian porque ahora se pueden aislar con muy fácilmente los genes y si aíslo un gen puedo saber la secuencia de proteínas que codifica, ¿de acuerdo? Sí, entonces es más fácil aislar el gen, meterlo a una bacteria y que la bacteria forme la proteína, pero yo no voy a secuenciar la proteína. Yo secuencio el gen bien fácil. Secuencio el gen, ¿saben tan fácil como cómo le hago? Miren, purifico la proteína. No, el gen no. Dijimos que el gen, ¿verdad? ¿Cómo obtengo el gen? Lo amplifico por una técnica que se llama PCR. Amplifico el gen. Tengo un poquito de ese DNA, la secuencia completa del gen. Lo mando a una compañía que está en muchos lugares, pero una en Corea que es muy barata. Mando una en un tubito de ensayo, en un tubo Eppendorf, mando el pedazo de gen, el gen pues. Y luego por correo les pago un billete. Les doy, ¿qué les gusta? Unos 350 pesos. Y con esos 350 pesos me mandan la secuencia del gen. ¿Cómo ven? Está facilísimo secuenciar, ¿no? Ya todos sabemos secuenciar. Todo el mundo que tenga un billete puede secuenciar un gen. Bueno, también tiene que tener el gen, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya es muy fácil saber la secuencia de proteínas solamente secuenciando el gen, lo que vamos a mencionar ahorita es un poco para que tengan antecedentes de cómo se hacía y para que aprendamos algunas cosas en el camino que son muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo primero que se requiere para secuenciar una proteína? Esto que es importantísimo. No se les olvide, no puedo secuenciar una proteína si no está prácticamente pura, homogénea, más del 90%, preferentemente cercano al 100% de pureza. Porque si tengo una proteína contaminada con otra, la técnica que uso fracciona las proteínas, hace una serie de cosas y voy a tener pedacitos de la proteína que quiero y del acompañante. Y eso no lo quiero. Quiero tener una secuencia perfecta para la proteína de mi interés. ¿De acuerdo? Entonces, primer paso, purificar la proteína. Por eso vimos todo lo que vimos de métodos de purificación, pero además les va a servir para otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, si la proteína está hecha de más de una cadena, tengo que separar las cadenas. ¿Por qué una proteína podría estar hecha de más de una cadena? Ya hemos hablado de lo que es una proteína. ¿Cómo definimos una proteína? Pues es el conjunto de restos de aminoácidos que tienen una función específica. Es el conjunto de restos de aminoácidos. Y suena muy feo. Es un polímero de aminoácidos, o sea, un polipéptido, o varios polipéptidos asociados que tiene una función específica, correcto. Entonces, sí. ¿Por qué una proteína puede tener más de una cadena? Porque tiene muchos polipéptidos. Claro. ¿Y cómo pueden estar unidos esos polipéptidos? De dos formas. No hemos visto demasiado de esto, pero ya algo hemos comentado. Pueden estar unidos por enlaces débiles o por enlaces disulfuro. ¿Se acuerdan? Entonces, antes que secuenciar una proteína, voy a preguntarme si tiene más de una cadena. ¿Cómo hago para saber si tiene más de una cadena? Pues la trato con un reactivo muy enérgico que se llama urea, muy concentrada, 8 molar. Trato la proteína con urea 8 molar y veo si se generaron fragmentos más chiquitos, cadenas. Si una proteína que tiene cierto peso molecular, ya vimos cómo se determina el peso molecular, por ejemplo, en SDS-PAG. Si esa proteína que tiene cierto peso molecular, bueno, pero en este caso, más bien lo vamos a determinar por filtración en G. Si sé que la proteína tiene un peso molecular de, por ejemplo, 300,000 daltones, y la trato con urea, y obtengo, después de eso, proteína o cadenas que miden 150,000 daltones, ¿qué conclusión saco? Que la proteína está hecha de dos cadenas de 150,000 daltones cada una, ¿de acuerdo? Si trato una proteína que pesa 300,000 daltones con urea muy concentrada,
y obtengo una cadena de 50,000 daltones y una de 250,000 daltones, pues ya deduzco que tiene un péptido, polipéptido chiquito y uno grande constituyen esa proteína, ¿de acuerdo? Si trato a la proteína con urea nada más y el peso molecular se mantiene, tenía 300,000 daltones y sigue teniendo 300,000 daltones cuando lo trato con urea, que rompe uniones débiles, puedo sacar dos conclusiones. Una es que solo es una cadena polipeptídica grande que pesa 300,000 daltones, o bien que es una cadena que no es una cadena, sino que son más de una cadena, pero están unidas por enlace disulfuro. ¿Qué tengo que hacer entonces para saber cómo está constituida esa proteína? A ver si tiene disulfuros. ¿Qué tengo que hacer para saber si tiene disulfuros? La voy a tratar con un reactivo que se llama beta-mercaptoetanol. El beta-mercaptoetanol rompe los disulfuros, y si la proteína estaba hecha de 3 cadenas idénticas de 100,000 daltones, después de tratar con mercaptoetanol, voy a tener exclusivamente una banda de proteína en un gel, por ejemplo, de acrilamida, de 100,000 daltones. Si solo tengo una banda de 100,000, la conclusión es muy clara. Tengo una proteína que pesaba 300,000 daltones, y cuando la trato con mercaptoetanol, que se rompen en los enlaces disulfuros, se separan las cadenas, que eran 3, y las cadenas tenían un tamaño molecular exactamente un peso molecular de 100,000 daltones cada una de las 3. ¿Está claro? Vamos a seguir viendo esto. Pero entonces, tenemos que separar las cadenas. ¿Por qué? Porque una vez que separemos las cadenas, una vez que las disociemos, digamos, tenemos que separarlas físicamente, tenemos que emplear un método para que las cadenas se separen. Está claro que si hay 3 cadenas idénticas, compañeros, pues ya no tenemos que separarlas, podemos secuenciarlas juntas. Si son igualitas, pues no voy a tener ningún problema de que haya aminoácidos contaminantes o una secuencia que no corresponda a esa proteína. ¿Está claro esto? Si no, ustedes tienen la obligación de detenerme y preguntarme todas las veces que quieran. Nos vamos a detener y a regresar. Bueno, entonces separamos las cadenas ya sea usando urea, que es de alta concentración para romper enlaces débiles, y también ponemos mercaptoetanol para asegurar que se separen si había uniones disulfuro, que se rompan y se separen. Entonces ya tengo las cadenas disociadas, pero además purificadas. Ya separé las distintas cadenas. Por ejemplo, de la hemoglobina. Si trato de hemoglobina con urea, porque esta no tiene enlace disulfuro, ¿eh? Si trato la hemoglobina con urea muy concentrada y la corro en una electroforesis, ¿cuántas cadenas voy a ver? ¿Cuántas bandas de proteína voy a ver? 4. No. ¿Cuántas bandas de proteína voy a Una, ¿no? ver? ¿Cuántas? ¿Una? Acuérdate, no, bueno, eso es la proteína completa, sí, veo Sí. una. Pero si la trato con urea, que rompe enlaces débiles, ¿cuántas bandas voy a ver? Un compañero se animó a decir 4, bueno, se equivocó. El mismo compañero puede rectificar. ¿Cuántas bandas de proteína vería? Serían 2 porque son 2 alfa y 2 beta. Claro, serían 2. ¿Tú eres Alan? Sí, frías. Sí. Frías. Serían 2 bandas, porque la hemoglobina, aunque tiene 4 cadenas, 2 son igualitas alfa y 2 son igualitas beta. O sea, solo tiene cadenas alfa y cadenas beta. En una electroforesis voy a ver 2 bandas de proteína, una que tiene las 2 cadenas alfa, bueno, en realidad no 2 cadenas, no, millones de cadenas, ¿verdad? Porque tengo muchas moléculas de proteína. Entonces voy a ver una banda para cadenas alfa y una para beta. ¿Está claro el asunto? Esto creo que ayudó este ejemplito, ¿verdad? A ilustrarlo. Cualquier duda, ya saben, conste que es su culpa y tienen que ir a confesarse a la iglesia si no preguntan y se quedan con dudas. Ese es su pecado. Bueno, yo soy ateo, así que no crean que lo digo en serio, ¿eh? Bueno, pero si quieren ir a confesarse por esa razón, también pueden. Determinar, luego, ¿qué hacemos? Una vez que rompimos los disulfuros y separamos las cadenas, ya tenemos las cadenas. En este caso de la hemoglobina, muy fácil. Tenemos en un tubito cadenas alfa, en otro tubito cadenas beta. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a tratar las cadenas alfa primero, vamos a secuenciar las cadenas alfa y después en otro experimento secuenciaríamos las beta. Pero secuenciar no es tan sencillito, no son enchiladas, cuesta trabajo. Entonces vamos a determinar primero que nada la composición de cada cadena. ¿Cómo determino la composición de aminoácidos de una proteína? Secuenciándola.
Composición secuenciando. A ver, ¿qué es la composición? ¿Qué aminoácidos que contiene? Exacto, ¿qué aminoácidos tiene? Nada más quiero saber qué aminoácidos tiene. ¿Correcto? Y... espérenme tantito, espérenme tantito. Uy, 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 uy. Estoy buscando una diapositiva, se me hace que me está tapando esto. Ah, malvado, sí. Justamente la diapositiva que quiero la están tapando ustedes con sus nombrecitos. Con sus nombres, quiero decir. Ahí va. ¿Cómo determino la composición de aminoácidos de una proteína? Hidrolizo. ¿La cromatografía? Hidrolizo y hago cromatografía de intercambio iónico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya tengo la composición. Me regresé porque ya vimos esto. Ahora me voy a adelantar. Andamos ya, pues, bien lejos por acá. Miren, ya, miren lo que nos falta. Fíjense, ¿eh? Andamos por aquí. Fíjense todo lo que nos falta de proteínas. Todo esto. Hasta yo me asusto. Bueno, entonces, ya vimos esto. Vamos en que hay que purificar la proteína. Si es más de una cadena, separarlas. Romper los disulfuros, bueno, también para separar. Determinar composición, ¿correcto? Ya vimos como por hidrólisis y cromatografía de intercambio iónico. Luego vamos a determinar cuáles son los residuos N-terminal y carboxilo terminal. Eso ustedes lo vieron, cuando menos teóricamente, en el laboratorio, ¿correcto? ¿La reacción de Sanger o no? Sí, eso sí. Bien, entonces ya conocen la reacción de Sanger. Determinamos los residuos N y carboxilo terminales. Vamos a ver un poquito de esto aquí también. Y después, ¿qué sigue? Bueno, esta es la metodología en general. Conste que ahorita muchas cosas no las van a entender. Ah, ya se repitió. Bueno, todo esto es igual. Después, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tengamos la composición de aminoácidos, o sea, cuántos aminoácidos hay y de qué tipo, pero en lo absoluto sabemos el orden. Nada del orden sabemos, solo la cantidad de cada cosa. Después de eso vamos a romper la cadena que estamos secuenciando con enzimas específicas que generen trocitos, que generen péptidos de tamaño discreto, reproducible. Sí saben qué quiere decir discreto, ¿verdad? Que siempre son reproducibles, que son iguales. A ver, ahorita lo aclaramos. Después de eso repetimos esto cambiando de reactivo. O sea, no entiende nada, es normal. Yo tampoco entendería nada si nada más lo leyeras. Seguimos la estrategia. Luego se arma el rompecabezas. Se determina la posición de los enlaces de sulfuro y ya tenemos toda la estructura primaria de una proteína, toda la secuencia. La secuencia de una proteína, la secuencia de aminoácidos de una proteína es exactamente lo mismo que la estructura primaria, son sinónimos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para separar las cadenas? Primero que nada, ¿cómo separamos cadenas de proteínas? Bueno, pues cuando la interacción entre las cadenas está dada por enlaces débiles, y eso es lo más común, cuando las cadenas están unidas por enlaces débiles, agregamos esto. Fíjense. O ponemos un pH muy extremo. Si pongo, por ejemplo, la hemoglobina en un pH tremendamente ácido o tremendamente alcalino, compañeros, se van a separar las cadenas. O también puedo poner urea. Urea, que es la molécula que está aquí, pero todavía no se completa. Urea, ¿dónde estás? Y ya está la urea. Ya está completa. Esta es la urea. La urea podemos poner 8 molar o clorhidrato de guanidina, ¿qué es esto? O 6 molar. Este es más poderoso, por eso lo ponemos menos concentrado. Esta tenemos que poner imagínense lo que es urea 8 molar. Urea 8 molar son, ¿qué les parece? 28, 40, 56, 60, 480 gramos por litro. ¿Se imaginan lo que son 480 gramos por litro? Casi ni se disuelve. Esta tremenda cantidad de urea tengo que usar para separar cadenas de proteína, porque esta urea rompe los enlaces débiles. ¿Por qué rompe los enlaces débiles? Porque es una extraordinaria formadora de puentes de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar la urea? A ver si se acuerdan. No se preocupen, lo vimos hace como un mes cuando empezó el curso, pero preocúpense para el día del examen que sí se tienen que acordar de eso. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar la urea? 8. Correcto. ¿Por qué?
Porque tiene 4 hidrógenos, para empezar. De ahí ya vamos 4. Bueno, lo- pero 4 hidrógenos que están unidos a un átomo muy electronegativo, no se olviden, sí, para que les quede claro a los compañeros, porque luego dicen que un metilo puede formar puente de hidrógeno. No. El requisito es que haya hidrógenos unidos covalentemente a átomos electronegativos como nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tiene 2, 4 hidrógenos, puede formar 4 puentes. Luego, uno de un nitrógeno, otro de otro nitrógeno. otros 2, ¿sí? Y el oxígeno tiene 4 pares Dos libres. pares, Digo, dos 2 pares, pares libres, sí. sí. Y ¿Cuál es tu pues, nombre? Torres. 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 Exacto. El clorhidrato de guanidina, ¿cuántos puede formar? ¿6? ¿Cuál 8? Igual 8, 8, porque tiene 2 hidrógenos aquí. Aquí forma 3, 6 y 2, 8, porque como está protonada, pues ya no puede usar el par de electrones. Igual 8, ¿correcto? Muy bien. Entonces, las dos son extraordinarias formadoras de puente de hidrógeno. Con la añadidura de que además tiene carga. Si ponen esta tremenda cantidad, 6 molar de clorhidrato de guanidina con las proteínas, pues estos iones van a pegársele a todos los grupos cargados de la proteína, a todos los grupos negativos, por ejemplo. Y fíjense, si una proteína tenía un grupo positivo y uno negativo interaccionando, y ponemos urea, clorhidrato de guanidina, la guanidina se va a pegar al grupo negativo y ya no va a permitir que ese grupo negativo interaccione con otra parte de la proteína con la que interaccionaba. O sea, van a cancelar, van a planchar estos dos compuestos, urea 8 molar o guanidina, clorhidrato de guanidina 6 molar, van a planchar completamente las proteínas, les van a quitar todas las estructuras secundaria, terciaria, cuaternaria, las van a desdoblar totalmente y van a separar cadenas, no solamente eso, porque el doblamiento de una proteína en el espacio depende de enlaces débiles, pero la unión de cadenas también depende casi siempre, en la mayoría de los casos, de interacciones débiles. Todo eso lo va a romper la urea o la guanidina. A ver si vemos un ejemplito de por qué. Bueno, entonces ya separamos cadenas, ¿correcto? Determinamos residuos terminales. C terminales usamos enzimas. N terminales usamos Sanger, que ustedes ya lo vieron. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y la fragmentación en cadenas también la vamos a ver, pero entonces, aquí está. Reacción de Sanger, ustedes la conocen perfectamente bien, ¿verdad? No la vamos a repasar aquí. En el curso de laboratorio, seguramente les quedó claro de qué se trataba. Pero en este momento, si alguien tiene alguna duda, la podemos platicar. Una pregunta concreta sobre la técnica de Sanger, que ustedes vieron y que hicieron, entre comillas, no sé si con las manos, porque como ya ahora están haciendo algunas prácticas, pero no sé si esta la hicieron. ¿La hicieron físicamente la reacción de Sanger? No. No. No, fue virtual. Bueno, ¿alguien tiene una duda sobre la reacción de Sanger? ¿Algún paso de la reacción de Sanger que no les quedara claro? Bueno. Pueden preguntarle a sus maestros de laboratorio, ya que no aprovecharon esta otra oportunidad, pero ellos les pueden contestar también. Muy bien. Entonces, la técnica de Sanger, eso sí me lo van a poder decir, y es muy importante que me lo digan ahorita, de la técnica de Sanger. Es una técnica muy antigua. Le ayudó a Sanger a obtener el premio Nobel. No lo obtuvo por esta técnica, lo obtuvo por su inteligencia y por todas las cosas que hizo además de esta técnica. Pero, ¿qué ventajas tiene la técnica de Sanger? Eso sí me lo pueden decir. Hagan de cuenta que está en examen de laboratorio. Que se puede obtener el N terminal de proteínas muy grandes. Muy grandes, de cualquier proteína. En realidad no de las muy grandes, de cualquiera. Eso es indistinto. Ajá. Una ventaja. Ventajas. Ya aquí le contradije al compañero. Puede determinar el N terminal de casi cualquier proteína. ¿Por qué digo casi? Porque miren, el grupo amino reacciona, ¿no? Y es como lo determinamos con el Sanger. Pero algunas poquitas proteínas, muy rara vez, pero pasa que pueden tener bloqueado este grupo, ¿eh? Porque después de que se sintetizan, se les hacen modificaciones a las proteínas. A una proteína que le hagan modificaciones aquí, pues ya no lo vamos a determinar el grupo terminal por Sanger porque no va a reaccionar, ¿de acuerdo? Pero eso es raro. Bueno, ventajas. ¿No les dijeron las ventajas en el laboratorio?
El reactivo es barato. Las manipulaciones son sencillas. Un embudo de separación, una cámara de cromatografía en papel. Casi cualquier laboratorio tiene una cámara de cromatografía en papel. Solventes, éter, el reactivo de Sanger, dinitrofluorobenceno. En fin, es técnicamente sencilla. Desventajas. Terrible desventaja, la peor desventaja que tiene la técnica de Sanger. Lo que hace que esta técnica de Sanger, siempre les digo como de broma, pero no es exactamente una broma, que el único lugar de la galaxia en el que se hace la técnica de Sanger todavía es en la escuela. Y solo se hace en la escuela porque es una técnica hoy en día más que obsoleta. Es de poco valor. ¿Por qué? ¿Cuál es el peor Causa defecto? una hidrólisis total de la proteína Y, y ya no se puede secuenciar. exacto. Para saber cuál es el primer aminoácido, aquí el AR nos va a decir cuál es, ¿no? El grupo, no sé, de alanina, de valina, etc. Para saber solamente cuál es el primer aminoácido, tenemos que hidrolizar toda la proteína. Eso es un tremendo desperdicio. Si es una proteína, si quiero secuenciar una proteína hoy en día es porque es una proteína valiosa que obtuve de no sé dónde, porque ya se secuenciaron la mayoría. Entonces, no voy a echar a perder mi proteína para saber cuál es el primer aminoácido, por favor. Eso sería un desperdicio. Entonces ya no se usa. Pero se sigue haciendo en la escuela por una razón muy sencilla. Es una técnica que, desde el punto de vista experimental y teórico, desde los dos, a pesar de que sea obsoleta, enseña muchas cosas. Les enseña muchas cosas a los estudiantes. Separación de cosas, reactividad, de cómo distinguir moléculas cargadas de moléculas no cargadas, etc. Tiene mucho aprendizaje colateral, ¿de acuerdo? Así que es interesante, pero ya no se usa, ¿correcto? Bueno, así les va a pasar muy seguido a ustedes. Van a encontrarse con que hicieron una reacción en la escuela que se diseñó en el precámbrico y que ya nadie la usa, pero no se preocupen. Van a llegar ustedes a lugares donde trabajen, donde van a ver máquinas impresionantes que les van a lo mejor a secuenciar una proteína o un buen pedazo de una proteína en un ratito. Nada más ustedes inyectan con una jeringuita y el aparato va a hacer todo el trabajo. Pero eso no va a tener ningún mérito. El mérito va a ser del aparato y del que tuvo el dinero para comprar el aparato. Pero ustedes, lo más importante es que entiendan lo que está pasando. Ustedes van a saber cómo trabaja el aparato con las bases que adquieran. Entonces, en la escuela puede ser que vean prácticas sencillas, rudimentarias. Lo más importante es que cuando salen, pueden entender cómo trabaja los fundamentos de las cosas y eso les permite entender cómo trabaja un aparato que hace cosas complejas porque tienen las bases, ¿de acuerdo? Los egresados de la escuela, por ejemplo, que salen al extranjero a hacer estudios de doctorado, etcétera, normalmente no tienen ningún problema para al país que lleguen, les digo al que sea, a Estados Unidos, Alemania, donde sea, no tienen ningún problema para desarrollar trabajo experimental y para ser considerados como cualquier persona de esos laboratorios que esté trabajando en las mismas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que ustedes adquieran todo el bagaje de conocimientos a través, a veces, de prácticas sencillitas como esta que estamos viendo aquí. Bueno, pero entonces la técnica de Sanger ya no se usa porque hay mejores. Fíjense, esta técnica de Edman, ¿les dejaron de tarea revisar la técnica de Edman, sí o no? Sí, Sí, ¿La estudiaron, sí o no? sí. ¿Se acuerdan, sí o no? Ahí ya se tardaron más. Bueno, de hecho no han contestado todavía. Porque la siguiente pregunta es, ¿quieren explicarla, sí o no? ¿El mecanismo? No. ¿En qué consiste la técnica en general? El mecanismo aquí está. Rápido se los explico, ¿de acuerdo? Si la estudiaron, perfecto. Entonces va a ser una reiteración, un reforzamiento. Esta es la cadena polipeptídica. Evidentemente es enorme. Aquí donde dice péptido hay cientos o miles de aminoácidos. Ya se los pueden imaginar. Una cadenota. Y este es el residuo. ¿Cómo se llama? Residuo amino libre terminal. O aminoácido número 1. El grupo amino del residuo alfa amino de la cadena polipeptídica, el único alfa amino libre que hay, va a atacar al isotiocianato
de fenilo se le va a adicionar así, formando un feniltiocarbamato. Un feniltiocarbamato. Este es el producto que forma. Esto ocurre a pH alcalino, para que el par de electrones esté disponible y pueda atacar. Después se acidifica y este compuesto se va a rearreglar. Va a haber esta salida de un protón, etcétera, etcétera, y se va a generar. Vean aquí la parte más importante. ¿Cuál es la parte más? ¿Qué es lo que pasó aquí? Esta molécula está unido el isotioisanato de fenilo, bueno, está como un feniltiocarbamoilo, está unido a la cadena polipeptídica. Todavía está aquí la proteína, ¿de acuerdo? Y aquí cuando calientan y ponen ácido, ¿qué sucede? El ácido va a protonar por aquí, el OH va a atacar a este protón, se sale esto. ¿Y qué pasa aquí? Lo más importante. ¿Quién dijo yo? ¿Qué sucedió aquí? Ahí está la flecha. El par de electrones regresa, se forma este ceto. ¿Y qué más pasa? Lo más importante aquí, ¿qué es? No la estudiaron, ¿eh? ¿Cuál? Una hidrólisis parcial. Claro, se rompe el enlace peptídico. Se rompe el enlace peptídico en este paso. ¿De acuerdo? No es exactamente una hidrólisis, porque si ves el mecanismo, el agua está tomando este protón, no está entrando aquí el agua. Pero al regresar este par de electrones, este enlace se rompe. ¿Y qué es lo que nos deja? ¿Cuáles son los dos productos? Aquí hay uno. ¿Cómo se llama esto? Este es el... Bueno, el péptido neoalgopaminoso es inherente a cualquier péptido. ¿Qué característica tiene este péptido? Es el Ya no N. tiene un amino. Exacto. ¿Quién eres tú? La que dijo que ya no tiene uno. Me gustó su respuesta. Pérez Dávila. Pérez Dávila. Es el mismo péptido inicial, pero con un aminoácido menos. ¿De acuerdo? Este péptido tenía N aminoácidos. Cuando termina la reacción, aquí hay una ruptura, se desprende este compuesto que se llama una feniltioidantoína, se rompe el enlace peptídico primero y se libera la cadena polipeptídica prácticamente completa, solamente le falta un aminoácido. Y el otro producto, este es el que nos va a interesar, es la feniltioidantoína. ¿De quién? ¿Qué es lo interesante de esta molécula? De todas las letras que están ahí, ¿cuál es la letra interesante aquí? El grupo R. La que lo R, utiliza. exacto. Porque la R nos va... ¿Qué nos va a decir la R, compañero? Para ¿Cuál es poner... el aminoácido N-terminal? Exacto. La R va a corresponder al grupo lateral del primer aminoácido, este que está aquí. Nos va a decir entonces, mira, el primer aminoácido era una leucina, porque esto que está aquí es una isobutilo, era una leucina, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo sé? Porque esta molécula, que la separo con un solvente orgánico, no tiene carga, ¿se fijan? La separo con un solvente orgánica, la paso por HPLC, que es una técnica que les dejé que estudiaran, espero que la hayan estudiado por su propio bien, no va a venir en el examen, pero para su futuro les va a servir. Entonces, separamos esa feniltioidantoína, se llamaría feniltio, esto es una hidantoína, feniltioidantoína de leucina. O si fuera la hemoglobina, feniltioidantoína de, ¿cuál es el primer aminoácido de la hemoglobina? Valina. La valina. Valina. ¿Se fijaron que le hicieron trampa en el laboratorio? Ustedes determinan el residuo amino terminal de la hemoglobina, sí o no, y es valinas. ¿Están de acuerdo? Pero ¿cuántas cadenas forman la hemoglobina? Son 4. dos alfa-hidroxilados. Cuatro Son dos cadenas. alfa y dos Cuatro beta. cadenas. A ver, el perro también contestó bien. ¿Cómo se llama el perro? ¿Para anotarlo? No. Bueno. Entonces, tiene 4 cadenas la hemoglobina, pero 2 son iguales, ¿no? Pues resulta que se usa la hemoglobina en el laboratorio porque es muy cómoda. Las 2 cadenas, alfa y beta, empiezan con valina. Así que no hay problema. ¿Se fijaron que no tuvieron que separar cadenas? Si ustedes trabajaran seriamente en la secuenciación de la hemoglobina, tendrían que separar las cadenas alfa y luego las beta para empezar a determinar cualquier clase de secuencia. Como en este caso solo querían saber cuál es el residuo amino libre terminal, y resulta que es valina,
en las dos cadenas, alfa y beta, pues es cómodo y además se obtienen cantidades mayores. Es como, fíjense que hay diferencia entre un experimento normal y un experimento que se tiene que hacer para individuos poco adiestrados como son los estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que usar prácticas que nos den resultados rotundos, concretos, muy claros, muy fáciles de ver, que no nos cueste trabajo encontrar y que sean reproducibles y que cuando todo el mundo usó los reactivos 1000 veces, a pesar de que se contaminen, todavía podamos ver algo así razonablemente bien. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Por qué esta técnica es mejor? ¿Cuáles son sus ventajas? Díganme. ¿Se puede secuenciar la proteína? Se pueden secuenciar más de un aminoácido. ¿Cómo le hago para secuenciar más de un aminoácido, compañero? Pues al péptido al cual se le extrajo de su amino terminal, pues volverle a realizar el mismo procedimiento, bueno, la misma técnica. Exacto. Si tenía 1000 aminoácidos esta proteína, aquí tengo 999, pues vuelvo a tratar esto con lo mismo, el reactivo, bla, 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 bla. Vuelve a salir la hidantoína, en este caso del segundo aminoácido. ¿Y qué nos queda? Un péptido que tiene ahora 998. Y así sucesivamente purifico el de 998. Se dan cuenta que aquí el problema es más bien técnico, ¿no? Porque primero tengo que poner estos dos reactivos en contacto en pH alcalino. Luego cambio el pH y caliento. Después hago una extracción con solventes orgánicos para separar la hidantoína del péptido que queda en la fase acuosa. El péptido de la fase acuosa lo vuelvo a tratar, después vuelvo a cambiar en medio alcalino, cambio el pH, caliento, separo, meto otra vez un solvente para sacar la segunda hidantoína, la fenilhidantoína del aminoácido número 2, y vuelvo a usar el péptido con 2 residuos menos para este tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica, esta metodología, un compañero dijo, secuencio toda la proteína. No, ojalá se pudiera, no se puede. No se puede secuenciar toda una proteína, aunque en teoría se podría, la práctica no lo permite. ¿Por qué no lo permite la práctica? Es una pregunta muy difícil, a ver si ustedes la pueden contestar. Ahorita les voy a dar algún tip para esto. Pero les puedo decir que yo conozco un grupo que hace secuenciación de proteínas de manera sistemática. En México hay unos cuantos, casi podríamos usar los dedos de una mano para enumerar los grupos de investigación que hacen secuenciación muy en serio de proteínas y a lo mejor hasta nos sobrarían dedos. Pero una persona que tiene mucha experiencia en esto que conozco, me dice que con un buen instrumento, el instrumento que hace todo esto, ya saben, la reacción, cambio de pH, la extracción, el solvente, todo esto se hace ya automatizado. Y el mejor aparato y con el mejor técnico nos puede dar unos 50 aminoácidos, nada más. Ya después de 50 es casi imposible seguir secuenciando. Esto no es tan fácil de entender, pero vamos a ver, lo voy a tratar de explicar rápido, a ver si se entiende. Hago la reacción de la proteína con este reactivo, ¿de acuerdo? Se forma el derivado y se desprende la fenilhidantoína. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo, cuántas moléculas voy a secuenciar? Imagínense, tengo millones de moléculas de esta proteína pura. ¿Estamos de acuerdo? Los millones de moléculas las hago reaccionar y tengo millones de moléculas de hidantoína. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Y millones de moléculas del péptido restante. Les pregunto, ¿podría suceder que entre esos millones de moléculas alguna no hubiera reaccionado completamente? ¿Podría pasar? ¿O todas las reacciones de química orgánica son 100%, 101% efectivas? No son 101% efectivos. Podríamos imaginar que nada más el 99.99% de las moléculas reaccionó hasta el final. Que hay una proporción marginal, muy pequeña de moléculas que no se les desprendió, por ejemplo, esto. Cuando someto esto a un procedimiento nuevo, voy a tener otra vez un montón de proteína ya sin un aminoácido, ¿verdad? Porque voy a usar esta que ya perdió un aminoácido. Y voy a obtener los productos, pero también una pequeñísima proporción de la proteína no va a perder el segundo aminoácido. A lo mejor la que al principio, las pocas moléculas que al principio no perdieron el primero, ya después de un segundo tratamiento, lo pierden. Y entonces esta hidantoína, la segunda, de esas poquitas moléculas, va a contaminar a la segunda hidantoína real. ¿Sí me explico? Es decir, como las reacciones no son absolutamente completas siempre, puede haber casos en los que el péptido que yo recupere no sea necesariamente uno que perdió un aminoácido y en el segundo ciclo perdió 2 y en el segundo,
tercer ciclo perdió 3, etcétera. Sino que la inmensa mayoría de las moléculas sí estarían así, que perdieron un aminoácido o 2 o 3, pero una pequeñísima proporción de ellas va a tener una contaminación con moléculas que no habían perdido el péptido anterior, el aminoácido anterior. Y esto repetido 50 veces, la contaminación se va acumulando, acumulando, hasta que ustedes ya no van a poder saber, por ahí del ciclo 50, les digo, según la experiencia de esta persona que conozco, ya no van a saber por la cantidad de hidantoínas contaminantes que van a tener, no van a saber exactamente poder precisar la secuencia después de sus aminoácidos. 50 son muchos, en algunos casos pueden ser menos. Pero no se preocupen, esta técnica sí me permite secuenciar proteínas muy grandes, a pesar de que solo secuencia 50 aminoácidos. Entonces, ¿y cómo? ¿Cómo voy a secuenciar una proteína que tiene 700 aminoácidos con una técnica que en el mejor de los casos secuencia 50 aminoácidos? Bueno, hay formas que vamos a comentar enseguida. ¿Está claro todo esto, compañeros? Se supone que se los dejaron de tarea, de manera que no tendría yo que estar repitiendo tanta cosa, pero eso es para reforzar. ¿Alguien, incluso después del reforzamiento, tiene dudas? Y eso es perfectamente válido y lo hace, me agradaría que me las dijeran. No. Bueno, muy bien. Entonces, entre los maestros del laboratorio y yo somos muy buenos para explicar. Que ellos no les explicaron, ¿verdad? Les dejaron la tarea. Bueno, entonces, ustedes haciendo la tarea y yo explicando somos lo máximo para explicar. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces, ya vimos cómo se determinan los residuos amino terminal. Al ratito a ver si nos acordamos de cómo secuenciar con esta técnica una proteína que tenga 700 aminoácidos, por ejemplo. Al ratito hablamos de eso. A ver si no se me olvida, ¿eh? Si no me lo recuerdan. Bueno, ahora vamos a hablar, porque la técnica dice por aquí, fíjense lo que dice, aunque no se entendiera, si está escrito aquí, dice, determinar los residuos terminales, ahí vamos. Acabamos de ver Edman. Romper la cadena con reactivos o enzimas que generen péptidos discretos. Ahí vamos. Vamos a revisar eso. ¿Cómo rompemos una proteína? De manera que se generen péptidos discretos. Esto tiene muchas aplicaciones, incluso en el futuro para ustedes. Bueno, ahí está. Aquí. Bueno, este esquemita lo hice yo, no está medio chefito, pero vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una cadena polipeptídica. ¿Se acuerdan de la formulita? Amino. ¿Cómo iban a repetir en su casa cuando se durmieran? CH-CONH, 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 CH, hasta que les llegara el sueño, ¿de acuerdo? Una cadena polipeptídica desde su aminoácido 1, residuo amino libre terminal, hasta el último, que no es este. Aquí todavía va a seguir. Bueno, este sí fue un nonapéptido, ¿no? Estuvo muy chiquito. Pero una proteína tiene decenas o cientos de aminoácidos, ¿no? Entonces sería mucho más grande. Estoy nada más realzando aquí algunos grupos. Todos podemos ver los enlaces peptídicos, ¿verdad? Los enlaces amida. ¿Verdad? Sí. Los que unen cada residuo. Muy bien. Pues en esta cadena polipeptídica estoy marcando, por ejemplo, la lisina. Estos CRs pueden ser de otras cosas, ¿no? Triptofano, leucina, lo que ustedes quieran. Pero estoy marcando aquí la lisina y aquí la arginina. Y les voy a decir qué enzimas son las que se usan para romper las cadenas polipeptídicas de manera específica, generando, como decía la diapositiva, péptidos discretos. Entonces veamos. Aquí estoy marcando primero unas enzimas, unas flechas amarillas. Las flechas amarillas corresponden a las enzimas que llamamos exopeptidasas. ¿Qué es una peptidasa? Es una enzima que hidroliza enlaces peptídicos, que justamente son los que unen aminoácidos. Entonces, una exopeptidasa es aquella enzima que va a romper el enlace peptídico que esté afuera, afuera. Afuera quiere decir al principio o al final, el último o el primero. Solamente el primero o el último. ¿De acuerdo? Entonces, si trato una cadena polipeptídica con una exopeptidasa que corte de este lado, el primer aminoácido, esas exopeptidasas que cortan en el primer enlace peptídico tienen otro nombre, se llaman aminopeptidasas por razón natural, porque cortan el primer aminoácido, pero que tiene el grupo amino libre terminal. También hay carboxipeptidasas.
son las que cortan el enlace peptídico último, donde está el aminoácido que tiene el grupo carboxilo libre terminal. Las dos son exopeptidasas. Entonces, puedo tratar a una proteína con una exopeptidasa, como sería la aminopeptidasa, y cuando la trate, ¿qué va a pasar? Lo que me va a quedar es el resto de la cadena. ¿Y qué va a pasar después de que la aminopeptidasa corte el primer aminoácido? ¿Qué creen que va a pasar? Que va a cortar el segundo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque era señal de afuera. Claro, porque ahora sería el terminal. Si quito el primero, el segundo va a quedar como primero, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, las aminopeptidasas van quitando aminoácidos de uno en uno y nos sirven para secuenciar. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo esta proteína y la trato con un poquito de aminopeptidasa y voy tomando muestras, en un tubo de ensayo tengo la proteína en solución, la enzima a un pH adecuado para que la enzima trabaje y empieza a darle de mordidas a esta cadena. Corta uno, corta otro, etc. Si trato la proteína con la enzima y tomo una alícuota en un tiempo muy cortito y purifico lo que se liberó, voy a encontrar nada más este aminoácido. Pero si dejo que trabaje un tiempo más, voy a encontrar dos aminoácidos. El primero y el segundo, o a lo mejor hasta el tercero. Si dejo más tiempo, voy a encontrar una mezcla de R1, R2, R3, R4, R5 a lo mejor. Entonces, si voy tomando alícuotas a distintos tiempos, puedo ir sabiendo la secuencia aminoterminal, porque lo primero que aparece en abundancia es el R1, cualquiera que sea este aminoácido. Después, en menor proporción, en el tiempo, aparece el R2. Después, en el tiempo, aparece el R3, R4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso se usa o se usaba para secuenciar. No es lo más eficiente, es mejor Edman, la verdad. Es mejor la técnica de Edman. Porque esta técnica tiene un defectito. Como se trata de una enzima, vean, esta enzima es una enzima que podríamos considerar de baja especificidad. ¿Por qué? Porque está cortando. ¿Qué es lo específico que ella reconoce? Tiene dos especificidades, fíjense. A ver si, aunque no hemos visto enzimas, ustedes son muy listos y me van a decir, ¿cuáles son las dos cosas específicas que tiene esta enzima? Número uno, rompe Enlace peptídico. enlaces peptídicos. Esa es la primera forma de especificidad de esta enzima. Rompe enlaces peptídicos, no cualquier cosa. Segunda, Que debe de ser el amino terminal. exacto, no rompe cualquier enlace peptídico, sino nada más el que está justo en el primer aminoácido. Después, ¿cuál es tu nombre? Torres. Ya te había anotado. Bien, ¿está claro? Entonces, es una enzima bastante inespecífica. Lo único que sí le interesa es, claro, rompe enlaces peptídicos, pero sí le interesa que esté el aminoácido en el extremo. Si no, no va a hacer nada. No va a cortar aquí. Eso sí, nunca lo va a hacer. Bueno, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿ustedes creen que aunque sea específica la enzima para el residuo terminal y que corte enlaces peptídicos, le da lo mismo cuáles son los grupos R? ¿Creen que corte a la misma velocidad si R1 es no sé qué y R2 es no sé qué otra cosa? ¿O creen que tenga diferencias? Va a ser lo mismo. Pues no va a cortar igual. No va a cortar igual. Los grupos R, como hablamos de una proteína, una enzima que va a acercarse a esta proteína, le va a dar una mordida, pero aquí los grupos van a tener alguna influencia. Y entonces a lo mejor este grupo R no se adapta muy bien a la enzima, le estorba un poquito y entonces sí va a cortar aquí, pero se va a tardar un montón. Hay grupos R, compañeros, que ni siquiera dejan que trabajen. Por ejemplo, la prolina, que se acuerdan que está unida de una manera rara en las cadenas polipeptídicas, la prolina frecuentemente no deja que las enzimas trabajen. Entonces, si quiero determinar la secuencia con esta enzima, pues voy a poder determinar muchos aminoácidos, pero cuando hay una prolina ahí me voy a detener. Ya no puedo hacer nada más. Si la segunda es una prolina, pues ya me molé. Nada más supe la secuencia del, bueno, ni la del primero, porque a veces ya con que esté vecina la prolina no corta, ¿de acuerdo? O no corta el enlace si está establecido con prolina y el que sigue. ¿Está claro? ¿Sí se entiende? Bueno, la carboxipeptidasa, todo lo que dijimos de la aminopeptidasa, podemos decirlo para la carboxipeptidasa, a excepción de que lo que reconoce es el último. Entonces, una vez que quito este, quita el que sigue, y cuando quito ese, quita el que sigue, y así nos vamos. ¿De acuerdo? Hay otras enzimas que se llaman endopeptidasas.
Como su nombre lo indica, estas también rompen enlaces peptídicos, pero no necesariamente de fuera, sino de dentro. En realidad, estas enzimas rompen enlaces peptídicos de cualquier lugar, de dentro o de fuera. Pero mucho cuidado, no es que rompan cualquier enlace peptídico, no crean que cortan a lo loco, no, nada de eso. Fíjense lo que hace, por ejemplo, esta enzima de la que les voy a hablar ahorita, que se llama tripsina. Esta es la tripsina, aquí está la flechita. Primero que nada, vamos a identificar la cadena polipeptídica y a precisar algunas cosas. Aquí está la famosa cadena con su grupo amino libre terminal, la formulita CHCO, NHCH, etcétera, ¿sí? Ahora vean, la enzima que vamos a usar, que se llama tripsina, rompe enlaces peptídicos que están vecinos a este aminoácido, que se llama, ¿cómo se llama ese aminoácido? Que tiene 4 metilenos y un grupo amino al final. No se preocupen, el día del examen se tienen que saber las fórmulas de los aminoácidos. Hoy no se preocupen, ustedes relajados, 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 ¿de acuerdo? Entonces, este aminoácido se llama ¿cómo? ¿Ya se acordaron? Lisina. ¿Lisina? Lisina, sí. Parece que oí un eco. Lisina, sí. Este aminoácido, que tiene en lugar de 4, 3 metilenos y un grupo que se llama guanidinio, se llama arginina. Arginina, lisina. Vean que la enzima tripsina de la que estoy hablando ahorita corta junto a este grupo. Pero junto a este grupo, ¿qué quiere decir? Hay un enlace peptídico aquí y hay un enlace peptídico acá. Los dos están junto al grupo, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, la tripsina, para cortar una cadena polipeptídica, lo único que requiere, claro que reconoce las peptídicos, por supuesto, pero lo único que requiere es que haya una lisina o una arginina. Ya se pueden imaginar el sitio activo de la enzima, ¿no? ¿Qué tendrá el sitio activo? ¿Con qué tipo de grupo tendrá que interaccione con estos aminoácidos? ¿Qué tienen en común estos dos aminoácidos? El grupo. Una cola. Grupo amino. Grupo amino o guanidinio. ¿Qué tienen en común estos? Nitrógenos, ¿no? Entonces, una larga cadena y un nitrógeno al final, o varios nitrógenos en este caso, es lo que requiere la tripsina. Y una vez que lo reconoce, va a cortar siempre hacia el lado carboxilo. Después del grupo R, ahí va a cortar, no antes, nunca antes. Entonces, la tripsina es una enzima que va a cortar una cadena polipeptídica en donde quiera que haya lisinas o argininas, pero las va a cortar del lado derecho, del lado hacia el extremo carboxilo. Nunca va a cortar del lado 1. Se llama lado, este se llama lado amino porque es hacia el extremo amino. Este se llama lado C porque es hacia el carboxilo. O también lado 1 y lado 2. Cualquiera de estas terminologías se usan, ¿de acuerdo? Entonces, la tripsina va a cortar aquí y aquí por la sencilla razón de que hay los aminoácidos que reconoce, que son lisina y arginina, ¿correcto? Ahora, vamos a ver qué es lo que va a dejar. Ahí hay un ejemplo. Revísenlo. Que tenemos una cadena polipeptídica. Se fijan cómo está ilustrada la cadena polipeptídica. Tiene puntos suspensivos, lo que significa que estamos viendo un pedacito de la cadena nada más, ¿no? Un trozo. La cadena es mucho más grande. ¿Y qué tiene esta cadena? Pues tiene grupos R, metilo, de una valina, de una serina, de un aspartato, etc. Pero ahí tiene una arginina y una lisina. Y la tripsina va a cortar ¿dónde? Va a reconocer la arginina y a la derecha, lado 2 o lado carboxilo, lisina y a la derecha, lado 2 o lado carboxilo. Resultado, vean esta cadena polipeptídica, va a cortar después de este, arginina, después de este, lisina, después de este otro. Y va a generar pues un dipéptido, un hexapéptido, un dipéptido, un tripéptido, un tetrapéptido. Esto es lo que va a generar. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que generó esto? A ver, imagínense que estamos haciendo este experimento. Y el experimento es bien sencillito. Nada más estoy analizando un pequeño péptido. ¿Cuántos aminoácidos tiene este? 8, 10, 17. Tiene 17 aminoácidos. Imaginen que les digo, a ver, te voy a dar este péptido de 17 aminoácidos. Me lo cortas con tripsina y me dices qué productos da. ¿Qué harían? En un tubo de ensayo, meten el péptido,
con un regulador adecuado para que trabaje la enzima. La enzima está en pequeñísimas cantidades, no se va a degradar solita, va a degradar el péptido y va a generar estos productos. ¿Cómo sé que son estos productos? ¿Cómo creen que los detecto? Una técnica que usaran. O sea, ¿qué tengo que hacer? Después de que hago el tratamiento, aquí en el esquema se ven los productos, pero en la vida real, ¿qué hago? Determinar los primeros aminoácidos de cada como corte. ¿Pero cuál corte? Si yo no sé cuántos cortes hay. ¿Sí me explico? Tú estás viendo la secuencia y estás viendo lo que genera. Pero cuando tú tienes un tubito de ensayo con este péptido y la enzima, todo es agüita, todo es incoloro, no ves nada. Cuando cortas, ni siquiera sabes si cortó o no cortó. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué tal si la enzima no está activa? Tú no sabes nada. ¿Cómo sabes que generó productos y cuántos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Podríamos aplicar la espectroscopía de masa? Pues sí, nada más que para eso tienes que meter un solo péptido y aquí hay varios juntos. Y es muy cara. No, eso, espectrometría de masas. Pues nosotros no tenemos un aparato del departamento de bioquímica. En química orgánica hay uno, me parece, o no sé si hay hasta, creo que sí. Bueno, pero está muy difícil. Otra cosa muchísimo más fácil que tú puedes hacer, casi casi en tu casa, con una cubeta, papel filtro. Pues cromatografía. Una cromatografía. Claro, hago una cromatografía. Como son péptidos, son de un tamaño relativamente pequeño. Conste, una proteína, compañeros, un polímero, jamás lo van a separar en cromatografía en papel. Los polímeros no se mueven en cromatografía en papel. Sean polares, no polares, no importa. No se mueven. Bueno, los lípidos se mueven en cromatografía, pero más bien en capa fina. Pero estos péptidos los puedo separar en cromatografía en papel. Y cuando hago cromatografía en papel, ¿cuántas manchas tengo? 4. Ah, son 5, perdón. 5. Como este dipéptido no es igual que este, fíjate, si estos fueran triptofano lisina y aquí triptofano lisina, ¿cuántas manchas tendría? 4. 4, porque estos saldrían en la misma mancha, ¿no? Si fueran iguales. Pero como son distintos, se van a mover diferente. Tengo 5 manchas. ¿Qué haría con esas manchas? Para saber, porque yo, ¿a poco nada más porque vea la mancha les voy a decir, esta mancha como que, yo como veo como que tiene 4 aminoácidos. No, esta mancha yo la veo diferente, yo la veo así como que tiene 2. ¿Puedo saber cuántos aminoácidos tiene ese péptido nada más de ver la mancha? La respuesta, no. Muy bien. ¿Cómo sé qué aminoácidos hay en esta mancha que tiene estos 4? Pues necesitaríamos correrla ahora sí que el punto de comparación, ¿no? Por decirlo así. Pues sí, pero el punto de comparación tendría que ser este mismo péptido. ¿Y de dónde lo saco? Pues si no sé la secuencia, de dónde voy a inventar este péptido? Yo nada más veo una mancha, compañera. ¿Qué hago? Es una pregunta difícil, pero la pueden contestar con lo que hemos visto en este curso. ¿Ya contestaron lo de la cromatografía? Porque ustedes ya conocían la cromatografía. Afortunadamente ustedes ya tienen ciertas experiencias en el mundo científico. ¿Cómo saben que una mancha tiene estos 4 aminoácidos? O estos 6, o estos 2. Como dice mi compañera, o sea, teniendo un punto de referencia en el cromatograma, pero más bien de cada uno de los aminoácidos, tal vez. No, los aminoácidos corren muy diferente. Un aminoácido corre mucho, un dipéptido un poco menos, pero tampoco el corrimiento es proporcional exactamente al número de aminoácidos. No, si pongo los aminoácidos como referente, todos los aminoácidos se van a mover más rápido que cualquiera de estos. No. O sea, lo más que puedes saber es decir, pues mira, creo que esta mancha, pues no tiene un aminoácido porque se movió muy lenta. Debe tener más. Pero eso no me contesta. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo sé que esta mancha que veo en un cromatograma tiene estos 4 aminoácidos? Fíjense que ni siquiera les estoy preguntando cuál es la secuencia de los aminoácidos, solo lo que hay en esa mancha, porque no voy a poder saber la secuencia así nada más por ver la mancha, ni por tratar la mancha. ¿Qué hago ahora? ¿Podría aplicar electroforesis? Pues ya lo hice. Bueno, ¿electroforesis para qué si ya separé por cromatografía? ¿O con electroforesis voy a romper estos enlaces o qué? ¿Verdad que no? Los péptidos no se rompen en electroforesis. Tengo una mancha que tiene estos aminoácidos. ¿Cómo sé que tiene esos aminoácidos? ¿Cuál? ¿Hice electroenfoque?
No sirve para aminoácidos, para peptiditos, compañera, es como para proteínas. Sí, para peptiditos es de muy poco valor, no les dije eso, pero ni la filtración en gel es muy buena para péptidos. Casi todo esto es para proteínas. Filtración en gel. Intercambio iónico todavía, porque vieron que intercambio iónico hasta separa aminoácidos de una hidrólisis, ¿no? Para determinar composición, sí. Pero no, más fácil que todo eso. ¿Qué hago con la mancha? Dijeron cromatografía en papel, ¿no? ¿Qué hago? Comparando sus valores de RF. ¿Pero con los de quién? De nuevo, ¿con qué referente? Me dijo la compañera que un referente. Pues un referente real sería este mismo péptido, pero yo no sé qué secuencia tiene. Estoy indagando esto, estoy aprendiendo sobre la estructura primaria. No tengo idea, ¿no? ¿Cómo voy a poner un referente? Bueno, les voy a dar una ayudadita. Es una cromatografía en papel. Voy al costurero de mi mamá. Bueno, siendo ustedes que están jóvenes, ¿verdad? Mi mamá ya no está. Voy al costurero y agarro las tijeras. ¿Qué sigue? Podría lo mejor. ¿Qué hago? Pues empezar a cortar, ¿no? O sea, A cortar el papel así, ¡tas! Lo hago pinole, no. hago confeti. Mm, ¿Qué corto? Pues, lo- yo me divierto un poco en la clase. Me gusta bromear porque así nos divertimos, nos distraemos un poco, ¿no? Porque no todo en la vida es pura bioquímica, también hay que divertirse. Entonces, con mis tijeras, ¿qué hago? Eran manchas, ¿verdad? Sí. ¿Qué hago? Pues a lo mejor como ahí ya tenemos separados nuestros diferentes péptidos, Sí. los podría, no sé, agregar a lo mejor en un medio para poder realizar una técnica como por ejemplo la de Edman y ahí separar todo para secuenciar. Ajá. Sí, podría ser. Pero quedarían residuos, ¿no? Bueno, empezaría a contaminarse tantito, porque por ejemplo son 4 y en el otro hay 6. A ver, entonces, pero a Aquí ver, ya se separa, ¿no? O sea, nada más serían las manchas de... entonces, ¿qué hice con las tijeras? Corta. Cortar, claro, las tijeras cortan un poco más informativo. Recortar las manchas. Las manchas. Voy a hacer un círculo donde quede toda la mancha que tenga y esta mancha también, todas. Después, ¿qué hago con esas manchas? Sí, podría aplicar la técnica de Edman, pero como que para peptiditos es mucho desperdicio, es complicada, es un aparato. Vamos, no te van a prestar el aparato para que secuencies estos peptiditos, ¿eh? Pero bueno, después de que corto las manchas, compañeros, las hidrolizo. Sí, el huyo del papel, el huyo, un ratito lo trato en solución y se deslava, digamos, se eluye del papel el tetrapéptido en este caso. Y luego lo hidrolizo. Y luego ¿qué hago después de que lo hidrolizo? Vamos a centrarnos nada más en este. Todos los demás le haríamos lo mismo. ¿Qué le hago a esta mancha que corté con las tijeras? Que eluí el péptido, que tiene esta estructura covalente, estos 4 aminoácidos. Y ya que lo eluí, ¿qué le hago? Lo hidrolizo con ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Y luego qué hago? Ahora sí se podría correr, porque, Claro, o sea, no sabemos qué cantidad de cada aminoácido hay. Entonces, ahora sí ya podríamos poner el punto de comparación, ¿no? sí. ¿Por qué puedo poner punto de comparación? Porque cuando lo hidrolice, tengo todos estos, cualquiera tiene puros 20 aminoácidos, ¿no? Puedo Sí. poner los 20 aminoácidos a un lado. Y voy a ver manchas que equivalgan a aspartico, alanina, etc. ¿Están claros? Entonces, este péptido, de esta mancha, al hidrolizar y correr en un cromatograma, voy a ver estos 4 aminoácidos, que corren con el mismo RF que los correspondientes testigos, los controles. ¿Está claro? ¿Pero qué voy a saber sobre la secuencia? No lo sabría. No la voy a saber. Nada más voy a saber que hay eso, pero no tengo ni la menor idea de la secuencia. Lo que sí puedo saber es que en este péptido, fíjense, ¿qué puedo saber? Recordando que la enzima que usé es tripsina, ¿qué puedo saber sobre este péptido? ¿Qué puedo decir? Uno de los aminoácidos puedo establecer con absoluta certeza en dónde está. Y la arginina sabríamos que es
¿Qué es el último? Aminoácidos. Exacto. ¿Qué es el último? Aquí el último es la lisina. Lo puedo saber por la forma en la que corta la enzima, eso yo lo sé. El dipéptido triptofano, lisina, aquí ya tengo hasta la secuencia, ¿no? Porque si el péptido tiene triptofano y lisina, y yo sé que la lisina tiene que estar a la derecha, pues la secuencia es triptofano, lisina, ¿no? Aquí va a estar más difícil, aquí obtengo lisina, cisteína, histirina cuando hidrolice. Sé que la lisina es el último, pero no sé si histidina y cisteína están primero una, luego la otra, no lo sé. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué tiene de especial este péptido? Que el último peptido tiene dos tontroninas. No, ¿qué tiene de especial que no tienen los demás? Cuando es algo especial es que es distinto a los demás. ¿No tiene lisina o arginina? Que no tiene ni lisina ni arginina. ¿Por qué no los tiene? Pues porque como está en la extrema derecha, en el carboxilo, cuando se corte no va a llevar lisina y arginina. Entonces ya puedo saber que este dipéptido, cuando hidrolizo, este péptido me va a dar tirosina y treonina. Y digo, ya sé que al final tengo uno de estos dos aminoácidos, porque tampoco puedo saber el orden, o sí, cuando hidrolice. Solo voy a saber que este péptido de dos aminoácidos está al extremo carboxilo terminal. Y que junto a él, junto a alguno de estos dos, pero no sé el orden de estos dos, no se les olvide, junto a él voy a tener o arginina o lisina, porque yo no sé si es este pedazo el que está junto o si este pedacito es el que está junto. Todo eso lo voy a ignorar. Cuando yo separo los péptidos y los hidrolizo, ya no tengo idea de cómo está el orden. ¿De acuerdo? Entonces el asunto es complicado, como ven. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Entonces tenemos aquí puse un péptido más grande. Está con la simbología de una sola letra. Y vamos a primero tratar, ¿cómo se llaman estos productos que generó la tripsina? Se llaman péptidos. Pero ¿cómo se llaman concretamente? Se llaman péptidos trípticos. Péptidos generados por tripsina son péptidos trípticos. ¿Qué tienen de particular? Todos terminan en lisina o arginina, menos el extremo carboxilo, el que esté en el extremo carboxilo terminal. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos esta secuencia muy grande y vamos a tratarla con tripsina. La trato con tripsina. ¿Y va a cortar a dónde? Aquí, después de la R, después de la K, la R, la K, la R y la K. Y la R, porque la tripsina rompe junto a lisina, que es K, y arginina, que es R. Entonces voy a generar un péptido de aquí hasta acá, otro de la H hasta la K. Voy a liberar este aminoácido, esta arginina va a quedar solita como aminoácido, porque se corta tanto aquí, como acá. También la lisina va a quedar como aminoácido libre. Arginina y lisina van a quedar libres. Luego se va a romper aquí, voy a tener un péptido que va de la L a la R, otro de la C a la K, y de la L a la R, y uno último que no tiene ni L ni R, y que de ahí infiero que es el carboxilo terminal. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando hidrolice, ¿cuántos productos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 péptidos, que se llaman péptidos trípticos T1 a T8. Cuando hidrolice con la tripsina, no se les olvide, es una hidrólisis enzimática. Luego, ¿cómo sé lo que hay en cada péptido? Tengo que hidrolizarlos. Y aquí está, esto que está aquí. Esto es lo que obtengo de la hidrólisis. Vean cómo está este producto. Fíjense en la composición. Esta es composición de aminoácidos, ¿verdad? Composición de aminoácidos. ¿Qué estoy viendo aquí? Que este péptido T1, que no sé cuál de estos es, porque cuando los corto en un tubo de ensayo, se revuelven. No sé quién iba primero y quién iba después. Pero hay un péptido muy grande. Cuando esto lo separo en cromatografía, tengo un gran péptido de este tamaño que tiene todos estos aminoácidos. Son 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18 aminoácidos. ¿Qué es lo único que sé de este péptido de 18 aminoácidos? Con toda certeza. La cantidad de aminoácidos. Que son 18, ¿sí? Y eso, la cantidad la voy a saber va a costar un poquito de trabajo, porque, por ejemplo, alaninas tengo 2, leucinas tengo 3. Por molaridad,
si tengo muy bien planeado esto, muy cuantitativo, pues puedo saber que hay 2 alaninas, 3 leucinas, 2 aspartatos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa sé de este péptido? Sé qué aminoácidos tiene, cuáles tiene y a lo mejor hasta en la concentración, si quieren. Si hicimos el experimento con mucho cuidado, sabemos hasta la concentración de cada aminoácido. Todos están en una copia, pero la D en 2, la alanina en 2 y la leucina en 3. Bueno, ¿qué otra cosa sé de este péptido de 18? El último aminoácido va a ser arginina o lisina. Necesariamente, el último, lisina no, porque no tiene. Como no tiene lisinas, el último es arginina. ¿De acuerdo? Hay otras manchas que voy a obtener en el cromatograma. Una mancha que tiene una lisina, pues muy fácil, es la que salió de aquí, ¿no? Aquí, esta de aquí. Porque hubo corte aquí, aquí y acá. Entonces esta lisina salió sola. La arginina también salió sola, aquí está. Entonces, el péptido tríptico, entre comillas, péptido 2 es la lisina, el 3 es la arginina. Son números arbitrarios. Hay otro péptido que tiene 5 aminoácidos. 2 alaninas, una isoleucina, una serina y una leucina. ¿Dónde está ese péptido? ¿En qué parte de la secuencia está ese péptido? ¿La última? Está al final. ¿Por qué? Porque no tiene ni argininas Ni lisina. ni lisinas. Si no tiene ninguno de estos, de forma análoga a lo que pasaba aquí, es porque quedó en el extremo carboxilo terminal. ¿Está claro? Pues ya sé algo. Al final de este péptido que estoy secuenciando, hay 5 aminoácidos. Y estos 5 aminoácidos están al final, pero no tengo la menor idea de cuál es el orden preciso de estos 5. Sería este pedacito. Puedo saber que estos 5 están al extremo, pero no sé cuál es el carboxilo terminal, por ejemplo. Podría usar una carboxipeptidasa, que es una enzima que corta a tiempo corto. ¿Y qué sacaría? La carboxipeptidasa en tiempo corto. ¿Qué aminoácido liberaría como aminoácido libre? ¿Histidina? No. Y isoleucina. ¿De acuerdo? Entonces ya podría decir, estos 5 aminoácidos están en el extremo y el carboxilo terminal es isoleucina, porque lo supe con la carboxipeptidasa. ¿Se dan cuenta, compañeros? Entonces el asunto es complicado. Este 5, por ejemplo, tiene una lisina. Esta iría en el extremo, es lo único que aprendí. Los demás no tengo idea. ¿Y a qué corresponde? ¿Dónde hay un péptido muy grande como este que tenga una lisina al final? Pues es necesariamente este, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Corresponde a la secuencia? Tiene tirosina, sí. ¿Tiene cuántos asparticos? Uno solo. Sí. ¿Tiene cuántas glutamatos? 2. Y alaninas 2. ¿Es cierto? Glutamatos 2. Ay, mamá. ¿Me está fallando? No hay 2 glutamatos en este péptido. Dije, puse ahí 2. Ay, disculpen. Ah, es este, ¿no? Hay 2, ¿no? No, perdón, es que es este, ¿no? Sí. Disculpen, es que no hay 2 aquí. Yo me equivoqué. Aquí nada más hay una letra D. Y tiene una D. Este péptido que va de aquí hasta acá solo tiene un glutamato. Y está bien aquí. Yo no sé por qué leí 2. Lo que había 2 son... Ah, perdón, sí, glutamato. Aspartato, disculpen. Aspartato. Estoy confundiendo la letra. Aspartato es la D, hay 1. Glutamatos hay 2. Sí, efectivamente hay 1, 2 glutamatos. Entonces este péptido que está aquí es el que aquí tenemos ubicado en esta parte. Pero eso yo de este no tengo ni idea de la secuencia y tampoco sé que esté ubicado aquí. Puede estar ubicado en otro lugar. O sea, ahorita no aprendí casi nada. De este experimento nada más sé cuál es el último aminoácido. Sé cuál péptido está en el extremo carboxilo terminal porque no llevan ni lisinas ni argininas. Pero no sé el orden de ninguno de los aminoácidos. ¿Qué hago entonces? Lo que voy a hacer, ya esta técnica no me va a ayudar ya más. Ya usé lo que podía de esta técnica. Lo que voy a hacer después es cortar esta misma, vuelvo a la molécula original, se supone que tengo mucho material para determinar la secuencia, y lo voy a cortar con otra enzima. La enzima que ahora voy a usar ya no reconoce lisinas y argininas, sino que reconoce aminoácidos aromáticos. La enzima se llama quimotripsina. Quimotripsina.
La quimotripsina va a cortar donde hay aromáticos. Aquí donde hay fenilalanina, triptofano, tirosina, triptofano, tirosina, ya. Entonces va a cortar aquí, 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 aquí y aquí, y ya. ¿Está claro? De nuevo, el péptido que no tenga, ¿qué cosa? El terminal no va a tener ¿qué? La quimotripsina corta después, eso no se los dije, es importante, corta después en el lado 2, igual que el anterior, pero de aromáticos. Este que está en verde, estos dos. El péptido que esté en el extremo carboxilo, ¿qué es lo que no va a contener? ¿Qué aminoácido no va a contener? Algún aromático. Y sería este. No tiene aromáticos, ¿de acuerdo? Y hace rato habíamos visto que este péptido terminal tenía 2 alaninas, isoleucina, serina, leucina. Y eso corresponde aquí también. Ahí están 2 alaninas, serina y leucina, pero hay más cosas. ¿Se fijan? Entonces, ahora esta enzima, en lugar de cortar aquí y liberar este pedazo, cortó hasta acá y liberó este pedazo más este pedazo. Entonces ya tengo cierta idea. Y así empiezo a cortar con distintas enzimas y veo los péptidos que se tienen. Hay más enzimas. Entonces luego empiezo a hacer como una especie de rompecabezas y a sacar deducciones. ¿De acuerdo? Puedo usar aminopeptidasas. Podría usar Edman. Fíjense que con Edman podremos usar Edman y puede ser más cómodo que muchas de estas técnicas. ¿Está clara la idea, compañeros? Como que vamos armando rompecabezas. Hay más enzimas. Ahorita les voy a decir qué enzimas más hay. Número 1. No me interesa que se sepan exactamente dónde corta la tripsina, la quimotripsina, etcétera. No quiero que se aprendan eso de memoria, porque se lo van a encontrar en cualquier lugar. Quiero que entiendan cómo trabajan y cuál es la lógica que se va usando para determinar sus posiciones. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay más enzimas que se pueden emplear y hay compuestos químicos también. Lo estamos viendo. Aquí están las demás enzimas. Fíjense, tripsina, ya la vimos. Rompe del lado C a la derecha de lisina y arginina. Quimotripsina al lado C de aromáticos. Hay una enzima que se llama clostripaína que corta como la tripsina, pero ataca más arginina que lisina. Eso está complicado. Les digo que los que saben secuenciar proteínas así con esta metodología son gente muy, muy adiestrada, muy poquitos realmente. Bueno, entonces, vamos a ver esta, más para que vean que la cosa es complicada. Vamos a usar clostripaína y fíjense cómo corta como tripsina, pero ataca las argininas más que las lisinas. ¿Qué información nos va a dar? Aquí. Tripsina corta aquí, R's y K's. ¿De acuerdo? Clostripaína va a cortar en los mismos lugares, pero va a cortar con mayor facilidad donde haya R's. Es lo que decía, ¿verdad? ¿R's? ¿Argininas? Sí, argininas. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué voy a conseguir usando clostripaína? Fíjense, con tripsina obtengo todos estos péptidos. Con clostripaína voy a obtener, además de estos péptidos, suponiendo que corto en todos los mismos lugares. Fíjense que las enzimas, a lo mejor yo pongo una cantidad de enzima en este caso. Si pongo tripsina va a generar todo esto, ¿está claro? Pero si pongo clostripaína, vean lo que va a pasar. Puede generar un poquito de todos estos, pero a veces me va a generar, por ejemplo, este pedazote. ¿Por qué puedo? No es cierto. De aquí hasta acá. ¿Por qué puedo tener este pedazo con clostripaína? Porque va a cortar más fácilmente la arginina. Porque ataca mejor a argininas que a lisinas. Entonces, a veces puede ser que algunas moléculas les corte aquí, ya tendré los péptidos normales, pero voy a también tener un péptido que va desde aquí hasta acá sin cortar aquí, porque esa enzima no corta muy bien en las lisinas. Aquí yo voy a tener que ¿se acuerdan que aquí liberábamos un péptido que era desde la K hasta la H? ¿Sí? Y luego aquí se liberaba la arginina sola y luego la lisina sola, ¿recuerdan? Con la tripsina.
Con esta enzima puedo obtener un péptido que contenga K con R. Bueno, que contenga, mejor dicho, desde aquí hasta la R. ¿Por qué? Porque esta enzima no corta muy bien las Ks. Entonces puedo tener, y ahora ya voy a tener más información. Si tenía un péptido que tenía todo esto, llegaba hasta aquí, y luego tenía libre esto y luego esto otro. Si pongo clostripaína, que no va a cortar a veces aquí, pues voy a obtener el mismo péptido de hace rato con la K, pero ahora con una R más. Y voy a concluir que esa R tenía atrás una K. Bueno, entonces, la conclusión que vamos a sacar de esto es que esto es bastante complejo, que nos tomaría mucho tiempo secuenciar una proteína, que tendríamos que usar muchas enzimas, vamos a ver más enzimas. Hay otra más, fíjense, todavía hablando de la tripsina y de la clostripaína, hay una enzima que se llama endoproteinasa lisina C, y fíjense lo que hace. Corta del lado C de lisina. ¿Qué nos va a dar en ese mismo ejemplo? Esa nada más va a cortar aquí, aquí y acá. Porque esa es específica nada más para lisina, a diferencia de la tripsina que corta lisinas y argininas, o de la clostripaína que tiene preferencia por argininas y un poco menos de preferencia por lisinas. ¿Está claro? Entonces voy a seguir obteniendo pedacitos de rompecabezas. Y esos pedacitos me van a permitir armar todo el rompecabezas. Hay otras enzimas. Por ejemplo, hay enzimas que cortan junto a glutámico y aspartico del lado carboxilo. Vean. ¿Qué generaría esa enzima? Glutámico y aspartico. ¿Dónde cortaría? Aquí, la primera vez. Del lado derecho. Sí, ¿verdad? No hay ninguna de... No. Y luego, ¿dónde más cortaría? Aquí. Y luego en la E. Y luego en la E. Luego en esta E. Y en esta D. Y en la D otra vez. Todo eso me generaría. Y hidrolizaría y vería los aminoácidos. Y así iría armando el rompecabezas, compañeros. Ahora vean qué curioso está el asunto, porque las enzimas, hay unas muy caprichosas, muy raras. Vean esta. Esta enzima que se llama endoproteinasa lisina C, ya dijimos que es lisina, ¿no? La proteasa estafilocóxica va a cortar del lado carboxilo también de glutámico y aspartico. O sea, como dijimos hace rato, pero cuando esté en regulador de fosfatos. Pero si la pongo con regulador de acetatos o bicarbonatos, cualquiera de esos dos, también trabaja, pero ya no rompe junto con los aspartatos, solo junto a los glutamatos. Entonces, de los péptidos que hace rato vimos, dejaría menos. Solamente cortaría. Hace rato la enzima que vimos, en el regulador de fosfatos, cortarían cada glutamato y aspartato, ¿no? Quedamos que por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Pero esta otra que rompe solo junto a aspartatos, pues cortaría nada más aquí. Es la primera D, sí, ¿verdad? Aquí y acá, y acá. 3 veces. ¿Se dan cuenta? Y armamos rompecabezas. Bueno, como yo sé que ustedes desde la kinder han estado armando rompecabezas y todavía se han seguido adiestrando en ese arte y esa ciencia de armar rompecabezas, no vamos a seguir armando rompecabezas. Lo que importaba aquí es que se dieran cuenta de cómo trabaja esto, cómo se hace esto. Fíjense, hay más herramientas, no solo las enzimas. Hay una enzima química, una herramienta química. El bromuro de cianógeno. Esta sustancia, bromuro de cianógeno, actúa donde hay metioninas. Y es muy útil porque las proteínas casi no tienen muy pocas metioninas. Por supuesto que no, si les pongo el ejemplo que escribí, pues es mañoso porque yo lo inventé, ¿no? Y curiosamente no metí ninguna metionina, ¿lo ven? No hay ninguna, pero no es este, perdón. M. Ay, mamá, este otro. No metí ninguna metionina, creo, o sí. No. No metí ninguna metionina por casualidad, simplemente inventé lo que se me ocurrió. Pero en la vida real así ocurre. Hay muy pocas metioninas. ¿Cuál es la ventaja de que corte donde hay metioninas? Que va a dejar grandes pedazos de DNA. Y esos grandes, supongamos que aquí hubiera una metionina, aquí, ¿no? Pues dejaría este pedazote y este otro pedacito. Entonces ya podríamos armar, decir que todos estos péptidos que obtenga de esta zona están juntos
y que los péptidos que obtenga después de esta zona también están juntos en otra parte de la proteína. Tendrías dos trozos, el de la derecha y el de la izquierda, y seguiría armando. Estoy seguro que ustedes ya entendieron cómo funciona con la mecánica de esto, pero también entendieron que es complicada y ahora yo les digo, no sé si lo entiendan, pero les digo que no vamos a seguir hablando mucho de esto porque tenemos otros temas más interesantes. Bueno, bromuro de cianógeno, nada más para ver cómo trabaja este compuesto químico, va a hacer esto. Tengo una proteína con una metionina, son poco frecuentes, pero vamos a ver qué va a pasar. El bromuro de cianógeno reacciona con el azufre de la metionina, formando un sulfonio, ¿sí? Un azufre positivo, ciano. Se le adiciona aquí, pues. Después esta molécula provoca un jalón, carga positiva provoca un jalón de electrones, de modo que se rompe el enlace peptídico adyacente. Después de la metionina se rompe el enlace peptídico inmediato. Y se genera una cosa que se llama tiocianato de metilo, isotiocianato de metilo. Pero más que cosa, la cadena polipeptídica se rompió, pero además se ciclizó. ¿Se fijan? Entonces, si había una metionina a la mitad de la proteína, pues la mitad de la proteína va a terminar en esto y la otra mitad va a quedar normal. Si había 3 metioninas, pues va a haber 4 pedazos. Cada pedazo va a terminar en una lactona de la homocisteína, que es así se llama este compuesto. ¿Sí? De la homocerina, perdón. ¿Está claro? Entonces, en síntesis y muy fácil, siempre que trate con bromuro de cianógeno, voy a romper la proteína en tantos pedazos como metioninas tenga. Y los pedazos van a estar modificados. El aminoácido terminal va a ser la lactona de una homocerina. No va a ser un aminoácido normal. O sea que la metionina se convierte en homocerina. ¿Está claro? Sería análogo a usar una enzima. Sería lo mismo en realidad. Pero sería una herramienta más. Ahora voy a cortar en metioninas. No tenía ninguna enzima que cortar en metioninas. Ya tengo más herramientas para obtener mayor información. Vamos a entrar a algo bien interesante. La arquitectura de las proteínas. Estoy seguro que ya estaban enfadados de la secuenciación y todo esto, pero fue interesante porque vimos una serie de enzimas, una serie de estrategias y todo esto. Esto es algo importante. En bioquímica, pues los conceptos son muy importantes, las estrategias son muy importantes y las técnicas también son muy importantes. Todo eso les va a servir para cuando estudien otras materias, por ejemplo. Cuando vean inmunología, ya van a saber lo que es precipitar los anticuerpos con sulfato de amonio y así. Bueno, vamos a la arquitectura de las proteínas. Arquitectura quiere decir exactamente esto. ¿Cómo son las estructuras de las proteínas? Las estructuras de las proteínas son complicadas, son complejas. Vamos a empezar a estudiarlas sistemáticamente. Ya estudiamos una. ¿Qué estructura estudiamos de las proteínas ahorita? La primaria. La primaria, o sea, la secuencia, ¿verdad? De aminoácidos. Esa es la primera estructura. El primer nivel estructural es la secuencia. La primera información que tenemos que obtener de una proteína es su secuencia. Entonces, la secuencia de aminoácidos es sinónimo de estructura primaria. Pues vamos a los siguientes niveles, al secundario. Desde la primaria siempre vamos a la secundaria, ¿verdad? Vamos a la secundaria. Primero, así como cosa global, cosa así común para muchas proteínas, hay proteínas que se llaman globulares, que forman como bolitas, como platitos, como óvalos, como mandarinas así medio aplastadas. Esas son las globulares. Y las que forman largos filamentos, las fibrosas. Son las dos clasificaciones gruesas desde el punto de vista estructural. Proteínas que tienden a ser esféricas, ovoides, etcétera. Proteínas que son fibrosas. Las fibrosas casi siempre son estructurales. Prácticamente, la mayoría. Hay excepciones como lactina. Lactina es fibrosa y no es exacta. Sí es estructural, pero también tiene que ver con movilidad, ¿no? Con motriz también. Bueno, los niveles estructurales son, como era lógico, primario, secundario, terciario y cuaternario. Son 4 niveles. ¿Qué es el nivel primario? Ya lo estudiamos. Cuando digo la estructura primaria de una proteína es tal, les voy a decir alanil, seril, bla, 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 les doy la secuencia de aminoácidos. Pero también les tengo que decir, si esa proteína tiene disulfuros, les tengo que decir, bueno, miren, la secuencia es la que les dije de aminoácidos, pero tiene un disulfuro entre la cisteína 58 y la cisteína 722.
se forma un disulfuro entre la cisteína 58 y la 722. Eso también es parte de la estructura primaria. Aunque algunos ponen al disulfuro como parte de la estructura terciaria, para mí es más cómodo pensar en todos los enlaces covalentes, o sea, los peptídicos, o sea, la secuencia, y los disulfuros, que también son covalentes, como estructura primaria. ¿De acuerdo? Secundario. El nivel secundario son estructuras locales estabilizadas por puentes de hidrógeno. Entonces, el resumen es facilísimo. Solo participan para el nivel secundario, solo contribuyen, solo originan el nivel secundario, puentes de hidrógeno. Nivel terciario. Es la forma tridimensional de una proteína, ya su forma espacial final, o sea, su superenrollamiento, y aquí participan puros enlaces débiles, varios enlaces débiles, incluido el puente de hidrógeno. Entonces, primario, enlaces covalentes. Secundario, solo puentes de hidrógeno. Terciario, enlaces débiles, incluyendo también el puente de hidrógeno. Cuaternario es la organización de subunidades unidas por enlaces débiles. O sea, un nivel, ¿cuándo hablo de nivel cuaternario? Cuando hay más de una cadena. Así de fácil. Digo que una proteína tiene estructura cuaternaria cuando no está hecha por una cadena polipeptídica, sino por 2, 3, 4 o 20 o más, lo que sea. ¿Sí? Estructura cuaternaria. Está facilísimo, ¿no? Estructura cuaternaria es la más fácil de todas. Vamos a estudiar cada nivel con sus particularidades y sus cosas, según yo, muy interesantes. Entonces, la primera cuestión es, ¿qué fuerzas determinan la estructura? Que ya se los avancé. La primaria, enlaces covalentes, peptídicos y disulfuro. Aunque, insisto, algunos le llaman al disulfuro o lo ponen, lo ubican como parte de la estructura terciaria. Tiene una razón de ser, pero en realidad tampoco es un problema. Pónganlo donde se les dé la gana, como primaria o como terciaria, disulfuro. Lo importante es que entendamos por qué se coloca en los dos lugares. Eso se va a entender después. ¿De acuerdo? Bueno, secundaria, terciaria y cuaternaria. Todas están determinadas por enlaces débiles. Pero secundaria, solo puente de hidrógeno y aquí todos los demás. Y también puente de hidrógeno. ¿Cuáles son los enlaces débiles? Estos son importantísimos en biología. Los enlaces débiles son tremendamente importantes en biología. No se les olvida. Los enlaces covalentes, claro que son muy importantes, porque son los que hacen las moléculas, ¿no? Estables. Pero el enlace débil es tremendamente importante porque es el que a las moléculas les da una dinámica, les da una movilidad, les da una capacidad de reaccionar, de cambiar de forma cuando se necesite para cumplir una misión. Entonces, los enlaces débiles son tremendamente importantes. ¿Y cuántos enlaces débiles hay? Pues puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, ya saben, interacciones ion-dipolo, dipolo-dipolo, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos estos son como, de algún modo, ese tipo de fuerzas de Van der Waals. Ahora, fibrosas y globulares, ya dijimos. Las fibrosas constan de un solo tipo de estructura, son aburridas, de estructura secundaria, tienen función estructural, y ahí tenemos las queratinas, los colágenos, las elastinas, la actina también es una proteína fibrosa, aunque no es estrictamente nada más estructural, también tiene papeles de movilidad, etcétera, de reacomodo del citoesqueleto y demás. Globulares, las que tienen forma de bolita o algo parecido. Constan de varios tipos de estructuras secundarias, son solubles en agua, estas son en general poco solubles, y entre ellas están pues, la mayoría de las proteínas importantes. Bueno, todas son importantes. Las enzimas, las proteínas reguladoras, muchas proteínas están. La mayoría son globulares, solo unas cuantas son fibrosas. Bueno, ahora vámonos al principio, vamos a repetir lo del enlace peptídico, vamos a hablar del enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace muy importante, van a ver que tiene características muy especiales, que a su vez les confieren a las proteínas propiedades también muy especiales. Les voy a decir cómo se empezó a estudiar el enlace peptídico. Se hizo un experimento muy sencillito, bueno, muy sencillito para los que saben de cristalografía de rayos X. Yo que soy totalmente neófito en cristalografía de rayos X, les puedo decir que no es un experimento tan sencillito. Pero sí entiendo más o menos en qué consistió. Fíjense lo que se hizo. Se purificó glicina. La glicina abunda en la colágena. Entonces, ustedes nada más agarran una pata de pollo, obtienen colágena, la hidrolizan y ahí sacan grandes cantidades de glicina. 1 de cada 3 aminoácidos de la colágena es glicina, así que es fácil purificar la glicina. Entonces, tengo la glicina purificada, pero además la voy a cristalizar.
una glicina purísima. Tengo un cristal de glicina. ¿De acuerdo? A ese cristal de glicina lo voy a someter a difracción de rayos X, que es una técnica donde se hacen incidir a cristales de alguna sustancia rayos X, justamente. Los rayos X golpean los cristales y dependiendo de los ángulos de enlace y de distancias de enlace de todo esto, se difractan, se dispersan los rayos X y se capturan esos rayos X en una pantalla que está detrás del cristal. Una pantalla pesca todos los rayos que se desviaron por el cristal. Entonces, obtengo el patrón de difracción de rayos X que me habla de la estructura de la glicina, de los enlaces covalentes, de la distancia entre los átomos y de los ángulos, de todo eso me dice la difracción de rayos X. Pero voy a hacer el mismo experimento ahora con otro compuesto, que se llama glicilglicina. ¿Qué es la glicilglicina? Está bien fácil, ¿eh? ¿Qué es la glicilglicina? Un dipéptido. Un dipéptido. ¿Qué hay de especial en la glicilglicina respecto a la glicina? Pues lo único nuevo es que hay un enlace peptídico. Aquí no hay enlace peptídico, solo es un aminoácido. Aquí hay un enlace peptídico. Entonces, cuando se hace el patrón de difracción de rayos X, los ángulos de enlace y todas las cosas que se detectan son las mismas que aquí, pero se detecta una cosa nueva, el enlace peptídico, su longitud, su tamaño, etc. O sea, es lo mismo, su longitud, su ángulo, etc. Todo eso se puede determinar. Y eso se hizo. Entonces, con glicina, con cristales de glicina y con cristales de glicina, también se hizo el patrón de difracción. Y lo que se observó fue esto. Se observó, primero que nada, los enlaces carbono-nitrógeno en cualquier molécula, en una amina, por ejemplo, los enlaces carbono-nitrógeno miden 1.49 angstroms. En la glicina hay enlaces carbono-nitrógeno, ¿se acuerdan? El grupo amino, 1.49. Los enlaces dobles carbono-nitrógeno miden 1.27. Entonces, cuando se hizo el patrón de difracción de rayos X de la glicilglicina, se formó un enlace peptídico. Y la pregunta era, ¿el enlace peptídico es un enlace carbono-nitrógeno, efectivamente? ¿Tiene esta longitud o tiene esta longitud? En la glicilglicina, por supuesto, aquí no existe el enlace, ¿no? Ahí no vamos a preguntarnos. Aquí nos preguntamos, ¿qué tamaño va a tener el enlace carbono-nitrógeno? ¿1.49 va a ser sencillo o 1.27 que es un doble? La respuesta fue, en los enlaces peptídicos, el enlace carbono-nitrógeno es de 1.33 angstroms. La pregunta entonces, ¿es enlace sencillo o es doble? El enlace peptídico. Bueno, ya se aburrieron, ya se quieren ir. Pero ahí hasta ahí dice. Sencillo, ¿no? Pues no es ni sencillo ni doble. Podría asemejarse más a un sencillo, pero tiene un carácter intermedio. No es ni tan largo como un sencillo, ni tan corto como un doble. Tiene un carácter parcial de doble enlace. Así se dice. Tiene un carácter, el enlace peptídico tiene un carácter parcial de doble enlace. El carácter de doble enlace parcial de ese átomo hace que todos los átomos que rodean a este carbono y a este nitrógeno, perdón, a estos de aquí, del enlace peptídico, todos los enlaces que lo rodean van a estar en un plano. ¿Se acuerdan qué pasa cuando tenemos un doble enlace? ¿Tiene giro libre, sí o no? ¿Una molécula con doble enlace tiene giro libre entre el carbono y el nitrógeno? ¿Una unión carbono-nitrógeno sencilla tiene giro libre? ¿Un enlace carbono-carbono doble tiene giro libre? No. ¿Por qué no? Por la forma, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no tiene carácter? Que no tiene giro libre, un enlace carbono-carbono, por ejemplo, doble. Por la forma del enlace, porque son tetraédricos. Pues no son tetraédricos. Si hay dobles enlaces, no son tetraédricos, no son sp3. Ah, no, pero bueno, si son dobles enlaces, es trigonal plano. De acuerdo. Y entonces, ¿tiene giro libre, sí o no?
un enlace carbono-carbono, por ejemplo. Vamos a pensar en carbono-carbono. ¿Sí tiene giro libre o no? ¿No hay una isomería cis-trans a un lado de un carbono doble? ¿De un enlace carbono-carbono? Sí. Si hay isomería cis-trans, es evidente que no hay giro libre. Entonces, los enlaces dobles, carbono-carbono o carbono-nitrógeno, no tienen giro libre. Los enlaces sencillos, sí. El enlace peptídico, como tiene carácter de doble enlace, aunque sea parcial, no tiene giro libre, igual que este. Y eso trae como consecuencia, cuando no hay giro libre, que los átomos se mantengan en un plano. Lo vamos a ver en el siguiente esquema, que ya es lo último que vamos a ver hoy, porque además ahorita tengo otra clase. Bueno, entonces, por el carácter de doble enlace de este enlace peptídico, los átomos que lo rodean, al carbono y al nitrógeno, están en el mismo plano. Veamos. Ahí está. Este es una unión peptídica. Aquí está el grupo amino y el carboxilo que se unieron, formaron una amida. ¿De acuerdo? Sucede que el par de electrones de este nitrógeno entra en resonancia hacia acá. Y esta es una estructura de resonancia, donde tiene carga positiva el nitrógeno porque perdió los electrones en alguna medida y negativa el oxígeno porque los ganó. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una estructura de resonancia. Esta es otra. Y entonces diría que los electrones estaban inicialmente en el nitrógeno y entre el carbono y el oxígeno, porque aquí también hay resonancia, ¿se acuerdan? El par de electrones se viene para acá. Entonces, cuando el par de electrones del nitrógeno se viene para acá, en realidad la resonancia se va a extender desde el nitrógeno hasta el oxígeno, con esta estructura de resonancia. Y podríamos decir entonces que el par de electrones no está ni en este átomo ni en este átomo, sino que se encuentra moviéndose entre los tres. La zona de frecuencia de electrones es esta. Eso hace parcial de doble enlace. Y que estos 5 átomos que rodean al carbono y al nitrógeno, todos estén necesariamente en un plano. El enlace peptídico y los átomos que directamente lo rodean están en el mismo plano. Así se ve. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el enlace peptídico? Aquí. Carbonilo con amino, una amida. Los 6 átomos que lo rodean, bueno, que lo cointegran, el oxígeno, los carbonos, estos son carbonos alfa. Aquí es un grupo R, un hidrógeno. Se imagina la cadena polipeptídica, la podemos ir leyendo, ¿no? ¿Cómo es? CH-CO-NH, CH-CO-NH. Entonces aquí vamos del amino al carboxilo. ¿Y qué sucede? Que aquí no hay giro libre. ¿Hay giro libre aquí en el carbono? ¿Ustedes creen que este enlace gira? ¿Ustedes qué creen? Es sp3. Este carbono es sp3. ¿Gira o no gira aquí? ¿Gira o no gira este hidrógeno? ¿Gira o no el grupo R? ¿Y esto? Pues sí. Lo que no gira son estos átomos, estos 2 átomos. Y eso obliga a que todo esto esté en un plano. Pero aquí sí puede haber giro. Cualquiera de los enlaces del carbono alfa anterior tiene giro libre. Y cualquiera de los enlaces del carbono alfa posterior también. Pero el enlace peptídico no. Todos estos átomos están obligados a estar como en un cartón. Aquí están están atados como en un cartón. ¿De acuerdo? Mañana continuamos con esto. Adiós. Hasta luego. Ya van Hasta luego. estudiando, ¿verdad? Porque el examen no se va a tardar mucho. Tienen que estar estudiando desde hace rato, desde que empezó el curso. Pero si no, ya les estoy recordando ahorita. ¿De acuerdo? Gracias. Ándale, profesor. pues. Adiós. Sí, profe. Hay un hámster asesino.